Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por este medio desde aquí, desde mi hogar aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Nuevamente quisiera predicar el mensaje de salvación, comenzando cantando un corito. El coro 14. El camino al cielo es Cristo Jesús. Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que no valdrá. Solo Jesucristo nos salvará. Nuevamente vamos a leer en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 25. El título dice: venid a mí y descansad. Ojalá usted se sienta cargado de sus pecados, que pueda descansar en el Señor. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, en otras oportunidades te he predicado en este mismo Evangelio de Mateo, y se habló de que una persona tiene que hacerse como un niño. El Señor tomó un niño y le dijo: si no se hacéis como un niño, no podréis entrar al reino de los cielos. Es lo que estaba queriendo decir, que tienen que humillarse. El pecador, en sus pecados, en sus delitos y pecados, se le hace difícil es humillarse delante de Dios, reconocer que es un pecador, que está perdido, destituido de la gloria de Dios. Y aquí en esta lectura estaban los líderes religiosos de esos tiempos, los fariseos, los escribas, y entonces Jesús le dijo, entonces vemos aquí al mismo Señor regocijándose, y dice él: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El Señor nunca le quitó autoridad al Padre. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre le envió a la persona del Señor Jesucristo a este mundo pecador, con el propósito de ir hasta la cruz del Calvario a entregar su vida por la de nosotros. Todo estaba profetizado y se tenían que cumplir lo que decían las Escrituras de él. Y así fue. Derramó su sangre preciosa a favor de nuestras almas. Por tu culpa y por mi culpa, ese día el Señor entregó su vida por la de nosotros. Y entonces vemos aquí que el Señor alabó al Padre. Por eso la Escritura dice que todo lo que hagáis, lo hagamos en el nombre del Señor, los que somos salvos. Ningún creyente, ninguna persona que no sea creyente puede llegar al Padre. El Padre es el que tiene misericordia. Como dice la Escritura, no es de quien quiera, ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Entonces aquí estaba hablando que él escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos,
y se la reveló ¿a quién? A los discípulos que se hicieron como niños. Podemos ver que Pedro se humilló cuando hizo la pesca milagrosa y le dijo: apártate de mí que soy hombre pecador. Él se humilló, él se hizo como niño, y esa fue la experiencia que tuvimos cada uno de los que somos salvos. Nos humillamos, nos hicimos como niños, y entonces se nos fue revelado el mensaje, fuimos salvados, y estas cosas se nos están siendo reveladas porque somos salvos ahora. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien al Hijo quiera revelar. El Padre le dio toda autoridad al Señor Jesucristo para salvar. Lo dice en el mismo Juan 3:16, y también lo dice en esto lo relata mucho en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 19, lo voy a leer. Respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y a mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre le dio toda autoridad al Hijo amado. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, como dice la misma Escritura. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre fue el que le envió y le dio toda autoridad al Señor Jesucristo. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para el cielo ascendió un hombre y está a la diestra de Dios Padre, en el lugar de toda preeminencia, a donde Él merece estar. Entonces dice que el Padre a nadie que venía. Entonces el mismo Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí no está hablando de trabajo, de laborar, sino del pecado. Yo no sé cómo se siente el pecador. En mi caso, cuando empezó a pesarme el pecado en mi corazón, yo tuve la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, y la palabra de Dios fue la que fue haciendo efecto en mi corazón, y el Santo Espíritu de Dios obrando en mí, redarguyéndome de pecado, y fui conducido al Señor Jesucristo con la predicación del Evangelio. Pude comprender que Él murió por mí y también murió por ti. Hay que hacerse como niño. El sistema religioso, ellos quieren hacer obras y todas estas cosas, y quieren llegar al Dios del cielo como que si pudieran comprar al Dios del cielo por estar haciendo obras y estas cosas. Cuando digo el sistema religioso, es todo aquel que no ha llegado al Dios, no ha sido reconciliado con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y pudiera estar metido en alguna congregación, pero es un religioso porque no ha tenido una experiencia personal con el Dios del cielo. Entonces vemos que si usted se siente en su corazón el peso del pecado, es porque los pecados hacen una carga muy pesada y entristecen el alma. Cuando la persona empieza a escuchar la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, su justa ley, Él es que le va a escanear todo lo que es usted delante de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como les dije,
La salvación no depende por obras, por nada de esto, porque esto lo que hace es cargar más de pecado al pecador, y lo que hace es más que puede enojar al Dios del cielo. Dicen que todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Ningún ser humano puede guardar toda la ley. El cumplimiento de toda la ley es el amor, y el único que pudo lograr todo esto fue el Señor Jesucristo. Él sí pudo amar, y el Padre, dice la Escritura, que se complacía en él. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El Padre amaba a su Hijo, y su Hijo amado lo obedeció hasta muerte en cruz. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los que somos salvos, para nosotros no es una carga el vivir como creyente. Nosotros podemos obedecer al Señor con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque nosotros un día nos humillamos, nos hicimos como niños y creímos en el Señor y pudimos ser salvos, experimentamos la salvación y nuestros pecados fueron perdonados. Y esto es lo que quiere hacer el Señor contigo, porque Él vive. Él no quedó ni en la cruz ni en la tumba, sino que fue sepultado, y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Y nosotros podemos alabar a nuestro Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, así como el Señor alababa al Padre. Padre, te alabo. Él era el Dios manifestado en carne. Todo lo que el Padre hacía, lo hacía el Hijo. Ellos son uno solo, la triunidad. Llega el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo y para que halles descanso para tu alma.